Bienvenidos al séptimo encuentro del ciclo Frankfurtianas, este ciclo organizado por el programa Lectura Mundi de la Secretaría de Cultura, Comunidad y Territorio de la Universidad de San Martín. Agradecemos a las autoridades, a Mario Greco y a Micaela Cuesta por la organización, así como también a los que nos reciben, que son la gente del Archivo Cedinsi, a Horacio Tarcu, su director, y muy especialmente a Karina Llanelo y a Eugenia Sick, que siempre están muy atentas para ayudarnos con los materiales que necesitamos. Bueno, este encuentro, como ustedes saben, es un ciclo dedicado a conmemorar los 100 años de la creación de la Escuela de Investigación Social de Frankfurt, que da origen a la teoría crítica y que es una tradición muy importante en la sociología, y que de alguna manera los encuentros sirven para repensar los problemas contemporáneos a partir de lo que esa teoría nos ha dejado, ¿no? En estos encuentros ya estuvieron Sara Speck, Florencia Badi, Romina Conti, Julia Espósito, Gisela Catanzaro y Mariana Dimopoulos. Y hoy vamos a tener a Lucía Begelin con nosotros. Ella es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del CONICET en el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas de la UNSAM, docente en el área de Teoría Social de la carrera de Sociología de la UBA y coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos en LEDA UNSAM. Actualmente su principal línea de investigación es sobre la dimensión ideológica del neoliberalismo y su articulación con disposiciones autoritarias. Es compiladora junto a Ezequiel Ipar y Micaela Cuesta del libro Desafíos de la democracia en la pospandemia, Discursos de odio, prejuicios sociales y problemas de legitimación democrática, que salió por un Edita en el 2022. También es compiladora del libro Discursos de odio, una alarma para la vida democrática, que sale por un Edita en el año 2023. Y próximamente va a publicarse un libro que escribió junto a Micaela Cuesta, que lleva el título de Prejuicio y Política, para una crítica sociológica del autoritarismo contemporáneo, que va a salir probablemente en los próximos meses en un Edita. Y hoy la conferencia que va a dar lleva por título Fragilidad y Prejuicio, Sujeto y Autoritarismo en la obra de Adorno. Así que bueno, cedo la palabra a Lucía. Bueno, gracias Pablo por la invitación, por la presentación. Y yo quería hoy traer una reflexión que un poco trabajé para este libro que está próximo a publicarse, que se llama Prejuicio y Política, que surge de la obra de Adorno, pero suscitada a partir de problemas contemporáneos, porque mi pregunta, digamos, tiene que ver con cómo actualizar o cómo se vuelve actual la teoría del prejuicio que está en la obra de Adorno, ¿no? ¿Qué nos permite pensar sobre el funcionamiento de algunos discursos de odio o cargados de prejuicios en la sociedad argentina contemporánea? Bueno, ¿qué nos permite pensar Adorno sobre eso, ¿no? Y para hacerme esa pregunta, que es una pregunta que me hago recurrentemente en mi trabajo, antes, digamos, o mientras tanto, me aparece otra cuestión que es la que quiero trabajar específicamente hoy, que es sobre la historicidad de la teoría del prejuicio en Adorno. Es decir, ¿qué relación tiene con la historia su teoría? La teoría del prejuicio que se puede reconstruir en su obra, ¿no? En su obra es una obra, digamos, que tiene muchas aristas, en donde lo que yo vengo, digamos, trabajando últimamente sobre todo tiene que ver con sus escritos en relación al antisemitismo, a partir de los cuales se puede reconstruir una teoría del prejuicio, pero cuando la intento pensar desde el presente, aparece en el medio este problema que es, bueno, pero ¿qué relación con la historia tiene esa teoría del prejuicio? Es una, ¿no? Como ¿qué relación con la historia significa qué inscripción histórica tiene, ¿no? ¿Es posible entonces actualizarla? Y bueno, entonces quería reconstruir algo de esta pregunta y algunas respuestas que encontré en otros pensadores que se hicieron preguntas parecidas, ¿no? Adorno, en estos escritos sobre el antisemitismo, lo que construye es una respuesta a una pregunta insistente para él en esa época, que era las condiciones de susceptibilidad, de vulnerabilidad, digamos, del sujeto a la propaganda fascista,
¿no? La propaganda nazi de esa época. Es decir, ¿qué hacía que los sujetos sean vulnerables a la propaganda nazi? Adorno, frente a esa pregunta, construye entonces una serie de elementos para responderla desde donde se va tejiendo esa teoría del prejuicio social, ¿no? Y que es novedosa, justamente, él dice, ¿no? Bueno, esto no significa que estoy pretendiendo explicar el nazismo por causas psicológicas, ¿no? Más bien sería necesaria una teoría de la sociedad en su conjunto para pensar en una explicación del nazismo, que piensa una multiplicidad de factores, pero también su articulación. Este es solo un elemento. Pero ese elemento es lo que hizo al fin y al cabo que la teoría de Adorno sea, como, de algún modo, como, sea tan visitada para pensar al nazismo. Es decir, es lo que hizo particular a la teoría de Adorno en relación al nazismo, que tiene que ver con pensar a un problema político, ideológico, desde una perspectiva psicológica, ¿no? Eso es algo como novedoso para el estudio sobre, en general, para cómo se piensan incluso hoy algunos problemas políticos, ¿no? Pero en ese momento, para cómo se abordaba esa problemática social específica, que fue el nazismo, esa perspectiva psicológica era entonces la novedad, digamos, de la perspectiva adorniana, y eso de algún modo creo que hizo que se desentendiera las lecturas posteriores de esta teoría del prejuicio, se desatendiera la doble dimensión que siempre sostenía la teoría del prejuicio en Adorno, o que uno puede intentar reconstruir todo el tiempo en la teoría del prejuicio de Adorno. Es una dimensión doble en el sentido de que atiende tanto a las estructuras subjetivas que el discurso antisemita en ese caso venía a satisfacer, como a las narrativas sociales que buscaban dar sentido a problemáticas sociales, coyunturales, históricas, ¿no? Y ahí es donde empieza a aparecer el problema de la historicidad. O sea, en Adorno había una pregunta, que era una pregunta, podemos decir, política, político-sociológica por el nazismo, pero la respuesta no se quedaba, ¿no?, en construir una perspectiva psicológica, en reconstruir una estructura subjetiva, sino que tenía siempre esta doble dimensión. Pensaba en estructuras subjetivas y en su articulación con narrativas sociales, ¿no? Tanto en sus estudios como de campo, como en sus estudios, sus ensayos más teóricos, se puede reconstruir esta doble dimensión. Un poco eso es lo que yo quería hacer, pero me parece que la pregunta que insiste como en las lecturas posteriores de todo este problema es si esta teoría social del prejuicio en Adorno se puede reconstruir como tal, o es solo lo que pasó a la posteridad, digamos, es solo un estudio sobre un tipo de carácter, ¿no? Porque efectivamente el estudio más famoso de Adorno sobre todo este problema son los estudios sobre la personalidad autoritaria, en donde la idea de personalidad autoritaria tiene un lugar central. Ahora voy a intentar reconstruir algo de eso, pero entonces está ese sesgo, ¿no? O esa tentación. Es posible leer, no es una locura, digamos, leer que lo que está construyendo Adorno cuando piensa en las condiciones de vulnerabilidad de la propaganda fascista es una tipología del carácter, ¿no? Y reconstruyendo entonces un tipo de carácter específico que es el autoritario. Entonces quiero decir que además de esa perspectiva psicológica, hay una otra perspectiva sociológica que están siempre, incluso en algunos momentos, en tensión, ¿no? Que tiene que ver con el modo en el que se inscriben sociohistóricamente, ¿no? O sea, socialmente, pero en relación a una determinada coyuntura histórica, esas narrativas que vienen a dar sentido, vienen a jugar un rol en esas estructuras subjetivas que Adorno está estudiando. Y hay una pensadora como contemporánea norteamericana que se llama Elizabeth Young Bruel, que escribió un libro y que intentó efectivamente actualizar algo de esa teoría del prejuicio en Adorno en los años 90, y ella en ese libro, se llama The Anatomy of Prejudice, y en ese libro Young Bruel reconstruye también cómo esas dos perspectivas tendieron a separarse, que yo acá mencioné como la doble dimensión de la teoría del prejuicio, tendieron a separarse en todos los estudios sobre el prejuicio posteriores a los grandes estudios de la Escuela de Frankfurt de los años 50, 40 y 50, ¿no? Ella reconstruye dos grandes como líneas de investigación
investigación en relación a las teorías del prejuicio, que vinieron después, ¿no? Sobre todo en los años 60, una anclada en los movimientos sociales, que sobre todo vinieron a desagregar esa teoría del prejuicio en relación a darle voz a las víctimas, ¿no? Y entonces ahora empezaba a aparecer en la voz de los propios movimientos sociales de los años 60, entonces en los feminismos, en las luchas anticolonialistas, ¿no? Y en los movimientos como sociales contra el racismo, incluso en algunos movimientos como contra el antisemitismo, tres o más perspectivas para pensar esos prejuicios de modo específico, ¿no? Entonces el prejuicio de género en su especificidad, los prejuicios asociados al género o a la homosexualidad en su especificidad, asociado entonces a un movimiento político, ¿no? Es desde los movimientos sociales y políticos que se empezó a darle voz a las víctimas de esos prejuicios y se empezaron a construir entonces teorías de prejuicio como que mucho más atentas a esas narrativas sociales en las que los prejuicios aparecen, ¿no? Ya no, entonces, pensando en estructuras subjetivas generales, sino en narrativas particulares que diferencian que son efectivamente lo que diferencian a esos tipos de prejuicio, que ahí ella nombra algunos de estos, ¿no? El racismo, los prejuicios asociados al género, el sexismo, los prejuicios de clase, el clasismo o el antisemitismo mismo, ¿no? Ella dice más bien que el antisemitismo quedó como cooptado, ¿no? por los estudios de Adorno y por sus seguidores, quedó cooptado por ese tipo de estudios que se concentraban en la perspectiva psicológica, sobre todo, ¿no? Entonces, esta otra línea de estudios, más desde la psicología, lo que hacía era buscar sobre todo esto, ¿no? Como estas estructuras subjetivas que se repiten entonces en esos discursos sociales, que se repetirían. Adorno tomaba el modelo del antisemitismo para pensar esa estructura, pero efectivamente había un intento de generalización ahí, un intento de generalización que más bien era una lectura particular de Freud, ¿no? Y esto aparece específicamente en un texto de 1954, que es también de un norteamericano, Allport, que se llama La naturaleza del prejuicio, en donde está como reconstruida el prejuicio como una naturaleza, ¿no? Como una naturaleza, es decir, como una estructura subjetiva más o menos natural, ¿no? O sea, ahí en toda esta teoría de Allport, digamos, si en la línea que desarrollan los movimientos sociales en los años 60, según John Bell, se pierde algo de lo que tienen en común todas esas luchas, ¿no? Se pierde políticamente en ese sentido algo, ¿no? De visibilizar lo que tienen en común todas esas luchas. En la visión de Allport se pierde efectivamente la dimensión particular de algunas de esas narrativas, pero sobre todo, y a esto digo yo, la dimensión histórica del problema del prejuicio, de cómo aparece el problema del prejuicio en la historia coyuntural específica, ¿no? Y eso trae muchos problemas para las explicaciones, para los intentos de explicaciones causales. Ahora voy hacia eso, pero quería reconstruir un poquitito lo que dice Allport, porque al fin y al cabo no es más que una lectura del mismo Freud que leen Adorno y Horkheimer, diría del mismo párrafo de Freud con el que Adorno y Horkheimer construyen su teoría del prejuicio, pero él hace este intento como explícito de construir una estructura transhistórica, ¿no? Y esto lo va a buscar, entonces va a buscar una definición que sirva para pensar al prejuicio como un problema transhistórico, es decir, que aparece en todos los momentos y en todas las sociedades de la historia, ¿no? Y, digamos, esto es posible hacerlo, tampoco es una locura hacerlo, es posible ir a buscar, y él hace esto, ¿no? Y para eso construye una definición en principio bastante mínima, que es esta idea de el prejuicio es una generalización seguida, digamos, de una actitud hostil hacia un otro en función de su pertenencia a un grupo social, pero, ¿no? Esa hostilidad, la particularidad que tiene esa hostilidad, para que
reconocer que hay un prejuicio funcionando, es que se suscita sin un motivo suficiente, dice Allport, ¿no? Bueno, ahí él mismo se da cuenta y dice, bueno, ¿pero qué sería un motivo suficiente? Y ahí hay un montón de ejemplos históricos, algunos que trae él y otros que incluso esto, ¿no? El otro día escuché una conferencia de un historiador argentino sobre la antigüedad tardía que reconstruía cómo el antijudaísmo cristiano del siglo, digamos, previos al siglo, del siglo, creo que era del siglo II al siglo X, se había formulado en textos eclesiásticos sin que existiera, de Inglaterra, digo, algo muy específico, sin que existiera ningún contacto de esa sociedad, de ese pueblo, con judíos, ¿no? No había judíos en esa zona de Europa en ese momento, recién llegaron, ¿no? Él explicaba cómo recién llegaron en el siglo XI, bueno, y entonces ahí hay un ejemplo claro, bueno, no había, no es motivada porque no existe el otro, el objeto del prejuicio, ¿no? Sin embargo, aparecía esta generalización, esta hostilidad en textos eclesiásticos que construían al judío como un otro cargado de estigmas negativos, ¿no? Y también estos son cuestiones que nos sirven, en tanto insisten en algunas dimensiones transhistóricas de la teoría del prejuicio, nos sirven para entender otras cosas contemporáneas. Digo, cuando hoy se habla de los comunistas como una figura, como la figura de un otro que está ausente, ¿no? Que las izquierdas, digamos, mismas dicen, bueno, pero ¿por qué se habla de los comunistas como el gran otro cuando no hay nadie que se autorreconoce como comunista? Bueno, este gran otro puede estar ausente en muchos sentidos, digo, puede estar ausente porque son pueblos que nunca se conocieron, porque el otro nunca llegó a esa... es la imaginación de ese otro, es la fantasía sobre ese otro lo que está operando ahí, ¿no? No es necesario entonces que exista un comunista que haga eso que dice el prejuicio que hace, ¿no? Justamente porque los prejuicios, dice Allport, y esto es absolutamente como encontrable o hallable en los textos de Adorno, funcionan ocupando el lugar de la experiencia en relación a un otro, ¿no? No hay experiencias con un otro que susciten el prejuicio. El prejuicio es lo que ocupa el lugar de la experiencia con un otro, y por eso es que no se pueden revertir a través de la experiencia, ¿no? No se pueden revertir cuando uno opone a un sujeto cargado de prejuicios sobre un otro social a un sujeto, digamos, parte de ese grupo social estigmatizado, no revierte la experiencia, que uno vea que en este caso tomamos el prejuicio del judaísmo y el ser tacaño, ¿no? Bueno, que uno conozca a un judío que no es tacaño no revierte ese prejuicio, ¿no? Aparecen muchas estrategias para que el prejuicio siga funcionando. Aparece la modalidad de la excepción, aparece la incredulidad, ¿no? Como no poder creerlo, ¿no? Entonces, no se revierte con la experiencia porque la experiencia no está en la base del prejuicio. Lo que Allport reconocía es que lo que siempre hay en estas estructuras prejuiciosas es una resistencia emocional a despegarse del prejuicio, ¿no? Hay como un apego emocional al prejuicio. Él dice, efectivamente vivimos haciendo generalizaciones, son necesarias para la vida, algo de esto incluso trabajamos en el libro con Micaela Cuesta, cómo la sociología clásica pensó la necesidad de las generalizaciones para la vida cotidiana. Simmel, Durkheim pensaban como algunas operaciones mentales que no son necesarias para la vida. Allport dice sí, pero esas generalizaciones no son lo mismo que estas que están además cargadas de hostilidad, pero sobre todo que están como apegadas, ¿no? El sujeto está apegado a esas generalizaciones, tiene una resistencia tal a despegarse de ellas que no son reversibles, ¿no? Entonces, cuando no son reversibles, es decir, ahí llega como una definición más compleja y dice, bueno, es una hostilidad, una antipatía apoyada en una generalización que sobre todo se caracteriza por su inflexibilidad, ¿no? Y esto es importante también para seguir pensando el prejuicio en la historia, ¿no?
y poder utilizar esta teoría del prejuicio hoy, ¿no? Y eso a él le preocupaba, como deshistorizar su teoría del prejuicio explícitamente, ¿no? Él se pregunta, bueno, pero podemos pensar, esto lo estamos pensando desde una sociedad liberal, o podemos pensar que en la sociedad de castas de la India, o en los guetos, incluso medievales, había prejuicios funcionando, o depende, ¿podemos pensar eso o solo lo podemos pensar desde el hoy, es decir, desde una sociedad con una moral que no tenga consensos en torno a esos temas, y entonces evalúe negativamente que eso como prejuicio, ¿no? Dependen de esa evaluación, ¿no? De esa evaluación de los otros, de una comunidad cultural que dice no dependen efectivamente para él, por todo eso que sucedía en esas otras sociedades históricas, eran prejuicios, ¿no? Eran prejuicios operando, porque el análisis psicológico fundamental es el mismo, es una actitud negativa hacia una persona sostenida porque pertenece a un grupo, sostenida por una generalización inflexible, ¿no? Y efectivamente esa posibilidad de generalizar su teoría del prejuicio se sostiene sobre la idea de que son potencialidades, esa estructura de generalización y hostilidad es algo que está como potencialmente en la naturalidad de la mente humana, ¿no? Por eso es su libro se llama La naturaleza del prejuicio, ¿no? Que tiene que ver con las estrategias de identificación de un endogrupo en relación a un exogrupo, ¿no? Que se fortalece, digamos, y la identificación con el endogrupo, dice él, ¿no? Desde este tipo de estudios psicológicos de los años 50, ¿no? Pensamos que es esto lo que él está haciendo, y bueno, es vital la identificación con el endogrupo es vital a la supervivencia humana y se fortalece cuando se producen estos mecanismos de hostilidad. Entonces eso le permite a él pensar en esta estructura como una estructura como transhistórica, ¿no? Que tiene que ver con la naturaleza de la constitución de la mente humana, y él incluso reconoce como en estudios contemporáneos a él sobre los prejuicios, tales como los que hacían Adorno y Horkheimer en los estudios sobre la personalidad autoritaria, reconoce índices de esto, y se puede reconocer efectivamente eso que hace, es una lectura posible de hacer, cuando él lee las correlaciones entre los distintos discursos prejuiciosos en las encuestas de su época, es decir, las correlaciones altas entre alguien que contesta muy alto en preguntas que tienen que ver con antisemitismo, preguntas que tienen que ver con, en este caso, el etnocentrismo, o con prejuicios relacionados al género, o clasistas, ¿no? Bueno, la correlación entre todos esos prejuicios, dice Alport, de lo que nos habla es de que hay una estructura que se repite, ¿no? Entonces, ¿no? Hay algo en común ahí que tiene que ver con el que responde a esa encuesta. Y esa es una lectura que está detrás de los estudios sobre la personalidad autoritaria, o que aparece, o que se puede hacer en los estudios sobre la personalidad autoritaria, ¿no? Bueno, pero haciendo eso, efectivamente, nos perdemos de algo muy importante, que es esta inscripción histórica de los prejuicios, y pensar, entonces, sobre todo para pensar su causalidad en relación a por qué en algunas épocas crecen este tipo de discursos y por qué en otras no, ¿no? Ahí esta transhistoricidad nos saca un poco de esta pregunta más como por la coyuntura, digamos. Bueno, Adorno hace entonces, decía yo, las dos cosas al mismo tiempo. Estudia entonces a los prejuicios en muchos momentos como un tipo de carácter, pero en muchos otros momentos como discursos sociales, históricos, específicos, ¿no? En los estudios sobre la personalidad autoritaria, bueno, Adorno, yo creo que hay que sostener una lectura que vuelva irreductibles a estas dos dimensiones. Adorno mismo decía de Freud que todos sus problemas, que era un burgués honesto porque no reconocía la limitación de su teoría en relación a los problemas sociales, y no pretendía reducir la teoría del individuo a la teoría del sujeto, digamos, a una teoría social, ¿no? Entonces, y sostener esa dualidad
tiene que ver con reconocer que sociedad de individuos son al fin y al cabo dos instancias en tensión, como en lucha continua de algún modo en las sociedades modernas para Adorno. Por lo tanto, no se puede resolver en una sola teoría, de algún modo, ¿no? Algo que en la realidad no está resuelto. Bueno, los estudios sobre la personalidad autoritaria, entonces él construye todas estas escalas, algunas de las que toma Allport para después, ¿no? La escala de etnocentrismo, conservadurismo, de fascismo y de antisemitismo, estudia su relación, ¿no? Y ahí efectivamente la hipótesis de todo ese gran estudio es que las convicciones políticas son expresión de tendencias profundas de la personalidad, ¿no? Y ahí el término personalidad después fue muy criticado, efectivamente, por lecturas posteriores, pero podemos, incluso sin el término personalidad, podemos decir, bueno, pero ahí había una lectura de, digamos, psicologicista sobre todas las cosas, ¿no? Las tendencias políticas como expresiones de tendencias de estructuras subjetivas, ¿no? Entonces, ahí efectivamente Adorno construye una tipología de los puntuadores altos. Los puntuadores altos son quienes tienden a responder positivamente en todas esas escalas, o medir alto en todas esas escalas, es decir, tienen estructuras tendencialmente autoritarias, estructuras subjetivas autoritarias, por eso titula así el libro, ¿no? Bueno, en otro estudio, en Culpa y Represión, que es un estudio que hace en Alemania, un estudio de campo con grupos focales que hace en Alemania, a su retorno, ¿no? Ahí aparece también una tipología bastante clara, entre, ya no entonces con escalas, porque ese trabajo tenía que ver con un grupo focal, entre un tipo de carácter que él llama ahí vinculado a la autoridad, un hombre séquito, ¿no? Lo piensa de esta manera, y que sería como distinguible a un otro tipo de carácter, ¿no? Que aparece como imaginado como un hombre libre, de ese se dice poco, efectivamente, ahí no hay una tipología del hombre libre, pero del carácter vinculado a la autoridad de este hombre séquito, sí, hay una descripción que es muy fenomenológica sobre sobre lo que aparecía entonces en esos grupos focales, que tenía que ver con tendencias a la sujeción a la autoridad, al convencionalismo, ¿no? A reconocer lo que es tal como es sin cuestionarlo, ¿no? Rechazo a toda la fuerza subjetiva, es decir, a todo lo que tenía que ver con la fantasía, la imaginación, el arte, tender a responsabilizar de los problemas cotidianos a poderes ocultos, ¿no? Bueno, una serie de características que Adorno encuentra entonces en sus entrevistados y que le permiten armar esta tipología del carácter, que tiene en principio una explicación psicológica clara en estos textos, que atraviesa todos estos textos y que es lo que de algún modo, les decía yo, como aparece también en Allport, como lectura leyendo a Freud, que es que el prejuicio satisface entonces la necesidad subjetiva de rellenar con un grupo específico el temor infantil a lo extraño, ¿no? Eso que amenaza a un yo débil. Bueno, esta gran teoría que está detrás de todos los textos de Adorno, de la teoría del yo débil, digamos, que Adorno reconstruye a partir de Freud, es una teoría que es una estructura, ¿no? La estructura del yo débil, que cuando se siente amenazado, entonces proyecta esa amenaza como una amenaza, siente su debilidad, digamos, padece su debilidad, la proyecta como una amenaza exterior, ¿no? Adorno, en algunos pasajes, entonces, de este estudio de Culpa y Represión, pero también incluso en el mismo estudio, Prejuicio y Carácter, que es un ensayo breve, justamente donde piensa esta articulación entre el carácter y el prejuicio, en ese estudio aparece la idea de que se trata, este yo débil, se trata de personas que no lograron, dice él, ¿no? Bajo el peso de vivencias infantiles, la cristalización de un yo autónomo. Es decir, hay una explicación psicológica, ¿no? Incluso habla de las vivencias que hicieron, ¿no? Vivencias infantiles que construyeron a ese tipo de carácter. Bueno, sin embargo, en el mismo texto, 2 páginas después, hay una explicación sociológica para ese problema. Y ahí es donde yo digo que aparece todo el tiempo tensionada la perspectiva psicologicista, ¿no? La explicación sociológica nos dice que ese yo débil en realidad es el individuo moderno que frente a la sociedad hipercompleja se da cuenta de que no puede controlar el todo de su vida, digamos, ¿no?
y está perdido, ¿no? Y utiliza los prejuicios incluso para orientarse para reforzar su seguridad en una sociedad en la que se siente completamente inseguro, ¿no? Entonces, el yo débil es el individuo moderno ahí no habría una lectura del individuo moderno en las sociedades capitalistas de masas, digamos, ¿no? Incluso les leo un fragmentito donde esto está muy claro, esta aplicación sociológica, porque me parece que es muy explícito Adorno cuando la trae, tanto como cuando se refiere a al yo débil y a Freud, ¿no? Y a su explicación más freudiana. Él dice, el proceso de mecanización y burocratización exige de las personas sometidas al mismo adaptación en un nuevo sentido. Las personas tienen que, para satisfacer las exigencias que la vida les plantea en todos sus ámbitos, mecanizarse y estandarizarse ellas mismas hasta un cierto grado. Cuanto más laxa se hace la dependencia de su destino, de su propio juicio autónomo, es decir, no controla su destino, ¿no? Tanto más necesitadas están de adherirse a organizaciones e instituciones todopoderosas, tanto mejor se desenvuelven cuando renuncian al propio juicio y a la propia experiencia, y ven ellas mismas ya el mundo tan petrificado y administrado como interesa a la organización que decide sobre el progreso de esos sujetos. Entonces, ahí aparecen claramente, digo, estos son dos fragmentos de este texto de Prejuicio y Carácter. En este mismo texto aparece tanto la idea de que el prejuicio es un tipo de carácter que se debe a vivencias infantiles, como la idea de que el prejuicio es y acá aparece como una especie de reacción adaptativa del sujeto moderno, ¿no? Una explicación que en ese sentido tiene una historia específica. Al mismo tiempo, no habría una posibilidad de distinguir un tipo de carácter, es algo que nos atraviesa a todos, ¿no? Bueno, entonces ahí me parece que queda clara como esa dualidad que atraviesa entonces los textos de Adorno, y es una dualidad que fue recogida también por una pensadora contemporánea que se llama Ilka Kindau, que dio el año pasado las Adorno Vorlesungen, y ella se preguntaba un poco algo relacionado con esto, y ella intentaba sostener la hipótesis de que el antisemitismo, en ese caso, decía ella, no puede ser pensado como un tipo de carácter que algunos poseen, sino que desde la teoría de Adorno, más bien funciona pensarlo como un mecanismo de defensa que en todo caso resuelve conflictos psíquicos extendidos en nuestras sociedades, ¿no? Pero que hay circunstancias históricas que suscitan estos mecanismos psíquicos, ¿no? Bueno, y efectivamente, ella hace una lectura en este sentido que se puede hacer sobre todo a partir de elementos de antisemitismo y no tanto a partir de la personalidad autoritaria. En la personalidad autoritaria es más claro esta otra parte, ¿no? La parte de la tipología de caracteres, al fin y al cabo. Bueno, pero ella apoyándose en elementos de antisemitismo, que es un texto anterior de Adorno, ensayo, ahí uno puede encontrar más claramente esta hipótesis. Pero además hay otro texto que ella no menciona, pero que es importante para defender su propia posición, que también es la mía, que es un texto que se llama El psicoanálisis revisado, un texto de Adorno, en donde él critica directamente el uso del concepto de carácter de los psicoanalistas como neofreudianos o revisionistas, ¿no? De su época. Él ahí menciona a Horney, pero incluso a Erich Fromm lo coloca ahí. Que lo que él dice es simplifican, intentando hacer algo que yo digo, ¿no? Un poco Adorno hace, pero no resuelve en esta tensión entre las explicaciones sociológicas y las explicaciones psicológicas, intentando el psicoanálisis revisado, revisionista, digamos, ¿no? Intentando sociologizar al psicoanálisis. Lo que hacen es simplificar de algún modo el vínculo entre sociedad e individuo, ¿no? Pensar que el carácter es un efecto del medio social, ¿no? Y el carácter es algo a lo que se llega como una totalidad, ¿no? Los caracteres de cada quien, ¿no? Como ese uso, ¿no? del concepto de carácter. Cada quien tiene su carácter, ¿no?
al fin y al cabo la sociedad nos forja de esa manera y cada quien tiene el carácter que tiene. Y al psicoanálisis en esa versión le queda como una especie de tarea adaptativa, no transformadora, sobre todo no transformadora de la sociedad, que aparece como un medio que influye al sujeto, ¿no? Y no como problematizada en sí misma ni en la violencia con la que imprime su influencia, en todo caso, si queremos llamarle así, o sus efectos sobre el sujeto, ¿no? El concepto de carácter, dice Adorno en ese texto, borra las heridas que atraviesan al sujeto, ¿no? Es algo que los que hacemos Fernando nos hace ruido todo el tiempo, que es cuando queremos ubicar a un entrevistado. Bueno, pero entonces es antidemocrático, y la verdad es que no podemos decir que sea antidemocrático, pero analicemos esta estructura discursiva, ¿no? Tratamos de evitar siempre ese momento como subjetivizador en extremo. Que en la construcción de estas tipologías del carácter están más cerca, ¿no? Bueno, entonces lo que dice Kindau es que la psicología, esa estructura subjetiva que Adorno reconstruye del yo débil, no es la causa del prejuicio, sino que hay que tomarlo como un modo de funcionamiento, la descripción de un modo de funcionamiento. No logra interrogar, no es una interrogación en torno a las causas. Cuando nos interrogamos sobre las causas tenemos que ir a la historia. Ahora, lo que muestra sí la estructura subjetiva es un modo de funcionamiento específico, digamos, específico pero muy extendido, ella dice en las sociedades capitalistas, que tiene que ver con esta debilidad del yo, ¿no? Que aparece entonces, aparece en la obra de Adorno, en el ensayo de Elementos del Antisemitismo, Dialéctica de la Ilustración, aparece como con la modalidad de esta idea freudiana de falsa proyección, ¿no? Es decir, no se trata solo de un yo débil, sino de un yo débil que, les voy a leer exactamente cómo lo dice él, que para fortalecer esa debilidad, reacciona a esa debilidad proyectando una hostilidad que siente de su propia constitución psíquica interna, ¿no? Ahí es del ello rebelándose contra las exigencias del superyo que el yo no puede satisfacer. Bueno, proyecta esa hostilidad del ello hacia el yo, en términos muy freudianos, y Adorno lo explica de esa manera, hacia afuera, ¿no? Por eso, al fin y al cabo, se trata de un mecanismo psíquico de proyección, no se trata de un tipo de carácter, entonces, ¿no? Ellos dicen en Elementos del Antisemitismo, Adorno y Horkheimer, la teoría psicoanalítica de la proyección empática ha reconocido como sustancia de esta la transferencia al objeto de impulsos sociales prohibidos del sujeto. Bajo la presión del superyo, el yo proyecta como intenciones malignas al mundo exterior los deseos agresivos provenientes del ello, que por su fuerza son peligrosos para el mismo, y logra así desembarazarse de ellas como reacción a ese mismo mundo exterior, ya sea en la fantasía, mediante la identificación con el presunto malvado, ya en la realidad, mediante una pretendida legítima defensa, ¿no? Es decir, es un mecanismo de defensa. El prejuicio funciona como un mecanismo de defensa de ese yo que se siente amenazado por su propia constitución interna, ¿no? Proyecta esa hostilidad hacia afuera, ¿no? Y la proyección de esa hostilidad hacia afuera proyecta también una amenaza, ¿no? Entonces, por eso aparece esta idea de legítima defensa, ¿no? La hostilidad aparece como con la trama de se está defendiendo ante una amenaza que imagina como exterior, ¿no? Por eso no es necesaria la experiencia, por eso no es necesario que esté el otro, por eso tiene la forma de la paranoia, ¿no? Por eso tiene esta proyección, externalización, digamos, de esa hostilidad interna, se construye con discursos paranoicos, ¿no? Que al fin y al cabo, paradójicamente, aportan tranquilidad al sujeto, porque la tranquilidad de que su propia hostilidad, que él mismo ve desencadenada contra su yo, ¿no? La logra como externalizar, la logra entramar en algo que no le compete directamente, ¿no? Bueno, al mismo tiempo, entonces,
Entonces es un mecanismo psíquico, es un mecanismo de defensa, el prejuicio, que va más allá, también hay que decir esto, ¿no? De eso que aparecía en Prejuicio y Carácter como la estereotipia que nos permite orientarnos en las sociedades complejas, ¿no? Que esa excepción que aparecía en ese fragmento que les leí antes, que tiene que ver con la conciencia cosificada, al fin y al cabo, ¿no? Como la imposibilidad de la experiencia, pero no solo con un otro, ¿no? Sino simplemente por la imposibilidad de la percepción, la experiencia que es abierta a la percepción en el mundo moderno, ¿no? Esa conciencia cosificada que entonces utiliza ese tipo de pensamiento que también aparece en toda la dialéctica de la ilustración como el pensamiento ticket, ¿no? Ponerle tickets en lugar de abrir al proceso reflexivo. Bueno, ese tipo de pensamiento es entonces, de algún modo, opera en el prejuicio, está operando el prejuicio, pero el prejuicio es eso más algo más, ¿no? Es eso más un mecanismo psíquico que proyecta esa hostilidad hacia afuera, ¿no? Entonces, eso también nos permite como pensar algo sobre la historicidad, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que eso significa es que hay como dos momentos de violencia en el prejuicio. Un momento, y uno es aquel al que nos predispone la propia sociedad capitalista, ¿no? Que es el de negar la posibilidad de la experiencia, de la experiencia en los términos incluso en los que Benjamin los pensaba, ¿no? A principios del siglo, como la imposibilidad de dejarse atravesar del sujeto que no reacciona, ¿no? Está como protegido subjetivamente justamente por la sobreestimulación a la que se ve como expuesto, pero que lo que no suscita entonces esa primera violencia propia entonces del pensamiento cosificado, digamos, es no suscitar ningún tipo de reflexividad, ¿no? Y ahí ya está como coartada la posibilidad de que aparezca una relación con un otro, ¿no? Pero el prejuicio, digo, hace otra segunda violencia que ocupa ese espacio, ¿no? Ese espacio del otro que no aparece entonces porque la experiencia se vuelve imposible, con la proyección subjetiva de una hostilidad que es propia, que es del propio sujeto en realidad. Entonces, las sociedades capitalistas predisponen ya con ese modo de pensamiento a la lógica del prejuicio, pero después hay algo que suscita ese mecanismo de proyección, ¿no? Que Adorno y Horkheimer dicen, al fin y al cabo la estereotipia se vuelve hepática cuando no se puede distinguir lo propio de lo ajeno, dicen en Dialéctica de la Ilustración, ¿no? Bueno, en este ensayo, en Elementos del Antisemitismo. El sujeto socava con hostilidad el lugar del otro en la interacción, ¿no? Eso es el prejuicio para ellos. Y de esa manera, y esa es un poco también la conclusión de ese texto, ponen la rebelión de la naturaleza oprimida, que es lo que hacía el ello, ¿no? Rebelarse contra las exigencias del super yo que el yo no podía satisfacer. La rebelión de la naturaleza oprimida la ponen al servicio del dominio, ¿no? La ponen porque al fin y al cabo la proyectan como una amenaza exterior contra la que aplican entonces ellos mismos, el sujeto mismo, una violencia, ¿no? Entonces, digo, el prejuicio, un poco para rearmar el mapa, lo que digo es el prejuicio es una deriva apática de la conciencia cosificada, pero no es lo mismo, pero es una deriva apática de la conciencia cosificada. En el mundo contemporáneo puede haber habido otros, sí, efectivamente Alport reconstruye como en otras sociedades funcionan mecanismos parecidos. Ahora, en las sociedades capitalistas, en las sociedades capitalistas contemporáneas, el prejuicio está asociado a ese proceso de cosificación de la conciencia, así como Adorno y Horkheimer estudian, por eso es que Adorno y Horkheimer estudian el vínculo entre lo que le hacía la industria cultural a la conciencia subjetiva y el fascismo, ¿no? No es solo o simplemente porque haya habido grandes cineastas nazis o un uso particular del nazismo de la radio como medio de comunicación, sino porque había una afinidad entre la constitución subjetiva que proponía la gran industria cultural naciente de la época, del gran cine de Hollywood, en relación a cómo pensar, cómo obstaculizaba esos procesos de pensamiento,
Adorno dice, ¿no? Lo que obstaculizaba al fin y al cabo era el proceso de esquematismo subjetivo, ¿no? El esquematismo que Kant pensaba que todos los sujetos hacen para vivir en el mundo cotidianamente. Eso lo hace la industria cultural por uno mismo cuando nos elige, nos categoriza y nos elige qué películas van a ser para nosotros, ¿no? Bueno, ahí la industria esquematiza por nosotros, sustituye un proceso que tendría que ser de activación de mecanismos subjetivos, lo sustituye por mecanismos propios de la industria. Bueno, ahí ya hay entonces una predisposición al prejuicio, ¿no? Pero además pasa otra cosa más para que el prejuicio se desencadene, ¿no? Bueno, entonces, digo, lo que ellos estudian es cómo en tanto mecanismo psíquico, de algún modo, el prejuicio tiene algo, podría tener algo de transhistórico, ¿no? Pero al fin y al cabo ellos dicen que la sociedad, ¿y por qué esto es así? Porque cuando se deshistoriza mucho la teoría de Freud y aparecen estas estructuras como, ¿no? El yo, el ello, el super yo, como borradas de su dimensión histórica, y es fácil pensar que eso existió siempre, ¿no? Incluso, sobre todo, cuando se enuncia en términos de la teoría de las pulsiones, ¿no? Entonces, ellos de todas maneras insisten en sus explicaciones sociológicas de cómo la sociedad capitalista predispone a eso, con el propio pensamiento cosificado, pero también en esta otra dimensión, que es la menos atendida de algún modo en sus estudios, que es en cómo los discursos sociales que ellos analizan también, cuando analizan discursos de agitadores o analizan como más bien las entrevistas, no solo las encuestas, ¿no? Cómo discursos sociales arman la trama histórica de esa afrenta narcisista, ¿no? de ese modo de la afrenta narcisista que tiene lugar en ese momento histórico, ¿no? Entonces, la afrenta narcisista que dispara ese mecanismo subjetivo, que podría tener algo de transhistórica, digamos, ¿no? Pero la trama que dispara esa afrenta narcisista o esa debilidad del yo, del fin y al cabo, es diferente, y eso hace también a la diferente elección de los posibles objetos del prejuicio, ¿no? En esa trama es donde se entraman también, o entra en trama también, quiénes van a ser los objetos del prejuicio como privilegiados, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos estudian una trama del antisemitismo, ¿no? Uno de estos discursos en los que aparece el antisemitismo, lo dicen, bueno, aparecen las fantasías de omnipotencia del judío, ¿no? Que le sirve al sujeto para justificar su propia debilidad, una debilidad económica atravesada por la crisis del 30, pero también por el periodo post-weimariano en Alemania, ¿no? Pero que el sujeto imagina entonces que el judío sí pudo sobrellevar esa debilidad y que él no pudo, ¿no? Imagina una omnipotencia del judío, dicen ellos, mientras, y cuando se hace eso, cuando se proyecta esa omnipotencia del judío, que habría podido eso que el sujeto no pudo, a la vez se niega su debilidad y se lo convierte en alguien que no tienen por qué protegerse, ¿no? Y que sobre quien se le puede aplicar crueldad, porque al fin y al cabo es omnipotente, ¿no? No es un sujeto débil como yo. Entonces, efectivamente hay algo de los tiempos de crisis, de los tiempos de crisis del capitalismo, ¿no? En donde la propia incapacidad de autodeterminación de la propia vida del sujeto en las sociedades capitalistas modernas se vuelve más evidente, ¿no? Y eso hace fuerte a la afrenta narcisista que está siempre como a la mano, ¿no? A la mano por la propia mecanismo de reproducción del sistema, ¿no? Pero digo, y ahora lo que me interesaba a mí pensar es, bueno, entonces en esa trama el judío en Alemania parecía como un otro posible de ser culpabilizado de la propia debilidad, ¿no? Podía escapar de la debilidad que yo padezco, y se lo podía culpabilizar. Bueno, ¿cómo aparece en la trama de nuestra crisis, digamos, contemporánea, esta incapacidad de autodeterminación? Bueno, aparece exacerbada, pero sobre todo aparece exacerbada por el discurso neoliberal con el que venía, ¿no? Aparece exacerbada porque
acá no es simplemente el sujeto moderno queriendo como ser dueño de su propia vida y el sistema mostrándole que no puede porque las sociedades son complejas y siempre es difícil, digamos, que es un poco lo que dice Jorge en ese texto, siempre es difícil reconocer que la sociedad me condiciona, que me pone obstáculos, que me pone... Entonces, el sujeto moderno que pretende ser dueño de sí mismo, le es difícil, puede sentir esa omnipotencia en la sociedad como una afrenta narcisista. Bueno, en el neoliberalismo, la autodeterminación de la propia vida se volvió como un mandato absoluto, ¿no? No es el deseo del yo moderno, sino que es un mandato, es el mandato de la autosuficiencia, el emprendedor omnipotente, como que tiene que poder por sí mismo resolver todos los problemas de su vida, sobrepasarlos y ser exitoso. Ser exitoso es hacerlo de modo autosuficiente, ¿no? Es decir, un individuo absolutamente responsable de sí mismo, de su destino, que por lo tanto cuando en situaciones de crisis se ve imposibilitada ese éxito, digamos, por el medio, ahí sí diría, lo único que tiene a la mano es el autorreproche, ¿no? La única trama que tiene a la mano es el autorreproche, porque él ya era el responsable de su propio destino, estaba claro que tenía que ser él el que... Entonces, ese autorreproche, el sujeto se defiende, tiene que defenderse de ese autorreproche que lo dejaría, como deja a muchos, en estados de depresión, ¿no? De incapacidad de acción. Entonces, para defenderse de ese autorreproche, se activa ese mecanismo de proyección pática que describe Horkheimer, ¿no? Se activa esa idea de una proyección hacia una hostilidad exterior, ¿no? Que permite al sujeto entonces defenderse del autorreproche que el propio super-yo le estaba haciendo, ¿no? Pero bueno, ¿con qué trama discursiva se defiende? ¿No? Esa sería la pregunta que hay que hacerse para ver cuál es el otro del prejuicio que corresponde a esta trama de la crisis del neoliberalismo, ¿no? Hacia quién proyectar esa hostilidad. La tiene difícil, digo, en principio, el sujeto neoliberal, porque en principio el sistema lo responsabiliza a él mismo, ¿no? Entonces tiene que hacer algo difícil para poder proyectarla hacia un otro. Y ahí yo digo, me parece que hay dos caminos que toma, esto un poco es unas reflexiones en torno al trabajo de campo, pero la principal, es proyectar la hostilidad hacia el dependiente, ¿no? Porque si el mandato era el de la autosuficiencia, el dependiente es claramente un otro de ese mandato, ¿no? Es alguien que no cumple con ese mandato, pero no porque falló, como él, que no pudo, sino porque no quiso, ¿no? Y porque acepta su dependencia cuando se convierte en dependencia del Estado, ¿no? Acepta su dependencia cuando se convierte en planero, al fin y al cabo. La figura del planero como dependiente del Estado, dependiente estructural del Estado, que acepta su propia vulnerabilidad, el planero es ese que aceptó que no iba a poder satisfacer el mandato de autosuficiencia del neoliberalismo, ¿no? Y por eso es que se le objeta, ¿no? Y que se proyecta una hostilidad hacia él. Digo, y esto a mí me parece interesante también pensar, ¿no? Como no se trata de un desacuerdo con la política social de los planes, que podría ser completamente discutible y podríamos discutirla ampliamente. En estos discursos que yo estoy pensando, de lo que se trata es de una serie de estigmas asociados al planero que vienen a completar esa imagen de alguien que depende, que renunció al mandato de autosuficiencia, que aceptó su vulnerabilidad como modo de ser, ¿no? Y sobre el que se demanda entonces control, castigo, ¿no? Todos modos de tanto control como castigo, y se está completamente desafectado en relación a la crueldad que puede suscitar el sistema sobre ellos, ¿no? Es decir, cuando uno le dice, bueno, pero podrían morirse de hambre esas personas si les cortamos los planes sociales, la respuesta es, a mí no me importa, ¿no? Digo, ese es el modo en el que aparece la hostilidad proyectada hacia esta figura, ¿no? Como demanda de control, de castigo, entonces un disciplinamiento sobre quienes dependen, sobre quienes aceptan su dependencia, ¿no? Sobre los dependientes, que son al fin y al cabo
desviados de la norma social de la autosuficiencia, ¿no? De esta norma social de otra cosa que aparece mencionada explícitamente cuando uno trabaja con grupos focales, es la cultura del trabajo, ¿no? Son los desviados de la cultura del trabajo. Esos que aceptan su vulnerabilidad, que los vuelve entonces dependientes del Estado, son los extraños de este mundo cultural contemporáneo, ¿no? Son esos extraños sobre quienes se proyecta la hostilidad que el sujeto en realidad siente hacia sí mismo por haber incumplido sus expectativas de autosuficiencia y realización, ¿no? Ese es el modo de la afrenta narcisista al sujeto neoliberal, ¿no? Pero a la vez, digo, yo decía, hay dos caminos de cómo proyectar hacia afuera la culpabilidad por la propia frustración. Uno es hacia el desviado y otro es hacia los políticos que originaron esa dependencia, ¿no? Que ahí aparecen muchas tramas, muchos discursos que tienen que ver con esto, ¿no? Como son quienes se benefician con la dependencia, pero también son los que la promovieron, ¿no? Y a la vez también aparecen como culpables, digamos, se los puede posicionar como culpables de la propia incapacidad porque no generaron las condiciones, y ahí sí hay un reconocimiento de cierta necesidad de condicionamiento social, no generan las condiciones los políticos para que el sujeto emprendedor pueda llevar adelante su éxito, ¿no? Entonces los políticos también aparecen fácilmente como objetos del prejuicio, digamos, sobre quienes se desea, como, de nuevo, control y castigo, ¿no? Entonces ya no es no estamos al borde de una crisis de legitimidad, donde no se confía en las herramientas de la política, de la democracia, sino que lo que se desea sobre los políticos es algo que está, es el mecanismo del prejuicio lo que está funcionando ahí, cuando lo que se desea es castigo y muerte, en última instancia, ¿no? Y son dos caminos, estos de culpabilizar al dependiente y culpabilizar a los políticos, dos caminos del prejuicio en la trama de la crisis del neoliberalismo contemporáneo, que fueron entramados en un mismo discurso político, ¿no? Y es un discurso político que fue capaz de darle sentido a todo esto, ¿no? Pero que se volvió, creo, un mecanismo para, al fin y al cabo, para legitimar la supervivencia del neoliberalismo después de su crisis, ¿no? Y eso me parece interesante también de pensar, para terminar. El mecanismo del prejuicio no es algo que solo usamos, digamos, los sujetos cuando estamos sentimos esta afrenta, ¿no?, a nuestro amor propio y tenemos que reaccionar de alguna manera a ello, ¿no? Y bueno, y proyectamos esa hostilidad hacia el exterior. Bueno, no es solo un mecanismo subjetivo que funciona y que está enlazado a la historia porque esa afrenta al narcisismo está inscripta en la historia de distintas maneras, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, eso es así. Pero además, me parece que estamos en el borde de una época en la que el prejuicio es un mecanismo político, ¿no? Y no porque algunos políticos lo usen simplemente, sino porque el neoliberalismo parece como haber encontrado solo esa manera de reforzarse a sí mismo después de su crisis, ¿no? Es decir, un neoliberalismo debilitado es capaz de proyectar una hostilidad que le es interna, una violencia que le es interna, que son sus propios excluidos, su propia desigualdad, ¿no? La proyecta como exterior, culpabilizando a ellos mismos de esa exclusión y volviéndolos como objetos del castigo ahora, ¿no? Es decir, hay un mecanismo del prejuicio que está funcionando, que es un mecanismo propio del sistema, y que funciona como un mecanismo político, ¿no? De reforzar algo que se está siendo debilitado con el mecanismo de proyección pática del que hablaba Horkheimer. Así que creo que cuando se habla de la crueldad de los tiempos contemporáneos, hay algo de esto que puede estar, que creo que sirve para pensarlo, que tiene que ver con un tiempo en el que el prejuicio ya no es solo un mecanismo subjetivo, sino que se ha convertido en un mecanismo político. Bueno, ahora abrimos. Bueno, muchas gracias por la presentación, estuvo muy buena, buenísima, un trabajo de lectura y de comparación de formas de entender el prejuicio que me pareció muy interesante. Los que quieran pueden hacer una pregunta.
Arranco yo con una que es por una preocupación que me queda por cómo vos terminás diciendo un poco que se vuelve el prejuicio un mecanismo político del neoliberalismo. Entonces, la pregunta que yo me hacía era cómo pensar políticamente una desactivación del prejuicio. Pero me surgía la pregunta porque hay una despolitización que vos mencionaste al principio que está vinculada a esa forma de pensar el prejuicio de los movimientos sociales de los 60. Que es como decir una despolitización por un intento de desactivarlo desde el particularismo de cada lucha política, ¿no? Entonces se pierde la totalidad que está detrás de la estructura que analiza Adorno, ¿no? Pero después también está el otro problema que se presenta cuando uno piensa que el prejuicio es justamente una estructura que es indemne a los hechos, que no necesita del otro para estar ahí, que no le interesa el dato como refutación y que no ve la posibilidad de que eso que está funcionando afectivamente o ese prejuicio que simplemente reemplaza la experiencia con un otro, entonces uno se queda ahí pensando en que es medio imposible actuar políticamente contra ese prejuicio y desactivarlo. Entonces la pregunta va por ahí, si hay algo que puedas, que surja de tus propias reflexiones o que Adorno haya analizado, o cómo se piensa eso en términos de, para mí esa, no sé si llamarlo paradoja, pero una trampa en la que uno queda encerrado, ¿no? Sí, hay días más optimistas que otros para responder esto, pero sí me parece que hay algo que está en esa frase que yo sugería, que está en elementos de antisemitismo, de que acá lo que se está haciendo, cuando funciona la lógica del prejuicio, es poner una fuerza que podría ser de rebelión al servicio del dominio, ¿no? Entonces, bueno, quizás esa fuerza podría ser de rebelión porque habla de un malestar al fin y al cabo, ¿no? Entonces, lo que ocupa el prejuicio es la posibilidad de reconocer al fin y al cabo, y eso lo dicen también Adorno y Horkheimer muy claramente, las causas del malestar, ¿no? Entonces, evidentemente, como posibilidad está reconducir ese malestar hacia las causas sistémicas, digamos, que lo producen. Está como posibilidad, digamos, existe esa posibilidad. ¿Cómo hacerlo? Es difícil, efectivamente, como lo que dices, es un tema que es que los datos, la experiencia no sirven para refutar los prejuicios. Tampoco una explicación racional, o sea, digo, para reconducirlo uno tiene que construir una narrativa que lleve a que claro, ese otro... son datos al fin y al cabo, sí. Pero bueno, hay algo de visibilizar eso que el prejuicio invisibiliza, que puede funcionar, o sea, y bueno, y cómo hacerlo yendo más allá de los datos sería un desafío al fin y al cabo. Pero darle visibilidad, por eso también es muy importante en este momento pensar en estas estructuras, en lo que tiene de particular, pero también de lo que se repite, ¿no? de estas problemáticas, porque permite justamente como visibilizar mejor contra qué estamos luchando, ¿no? No se trata entonces de que hay más misoginia simplemente en la Argentina. Estamos ante un problema más grande que no solo está atravesado por otros prejuicios que también crecen, sino por discursos políticos que los movilizan en todo el mundo al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí hay una dimensión sistémica que uno puede insistir en visibilizar y que es posible, como que asumir una perspectiva que las piense transversalmente tiene que ver con esa intención de visibilizarlo. Pero sí, las herramientas para hacerlo creo que son un desafío a construir. Tengo muy bueno. Tengo una pregunta. ¿Se puede atribuir cierto carácter performativo al prejuicio? O sea, pienso en esta distancia proximidad de la experiencia, ¿no? O sea, me da la impresión de que el prejuicio crea el grupo social que está nombrando, digamos, ¿no? En ese sentido, digo, porque cuando uno dice los planeros, los planeros sí es,
no es que solo se percibe un plano no, sino que además tiene ciertas características fenotípicas, o sea, hay un montón de cualidades y características que se le otorgan a ese grupo y que hacen que un grupo de personas de carne y hueso entren adentro de ese grupo, ¿no? O sea, por eso digo, en la relación del prejuicio con la experiencia, ahí es como la pregunta es esta, es si tiene ese carácter performativo, el prejuicio crea un grupo social, ¿no? Y si en tal caso eso ocurre, bueno, ¿de qué manera? Pienso también, pues decía que el planeta es muy representativo, pero hoy podríamos decir los empleados públicos, las empleadas, los empleados públicos, por esa dependencia cabrían dentro de esta categoría, indudablemente, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras de las universidades. Sí. Estaríamos, y es interesante ahí porque cuando se dan las discusiones, la posición moderada, digamos, que dice, bueno, hay que discutir el arancelamiento, porque si fuera una universidad pública, podría haberlo pagado, digamos, ¿no? Es esa, ahí opera la distinción, ¿no? No necesito asistencia, o sea, podría tranquilamente leerse desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, digo eso así y... No, sí creo que esto, a mí me pareció muy revelador esto del siglo II en Inglaterra, el discurso antijudío, para visibilizar eso, como que algo que digo, en nuestra vida cotidiana, en las discusiones públicas, a veces es más difícil de verlo, porque efectivamente, bueno, hay características, hay un otro con el que uno se encuentra, entonces algo por ahí toma, ¿no? Y bueno, y las figuras que efectivamente todos superamos con las generalizaciones, las vamos armando en la experiencia esas generalizaciones. Ahora, es muy claro en este ejemplo, ¿no? del siglo II en Inglaterra, que no había judíos en toda la isla y hay un discurso antijudío, ¿no? Entonces, es posible imaginar a ese otro a pesar de su ausencia. Y efectivamente es un discurso antijudío, y eso después está lleno de paradojas, de la historia es muy interesante para hacer una historiografía de eso, no es lo que más les interesa a los medievalistas, pero que tiene que ver con, bueno, después efectivamente hay un desplazamiento de la población en el siglo XI que no sé por qué razón hace que muchos judíos, por ejemplo, se empiecen a dedicar al comercio, ¿no? Eso es una consecuencia que vino después, ¿no? Digo, ahí me parece claro que hay una dimensión performativa de ese discurso. Y después lo otro que decía sobre los dependientes somos todos, efectivamente el planero es como alguien que está como en la imagen como más culmine de la dependencia, pero es una figura peligrosa porque efectivamente podemos entrar, y bueno, así entraron los políticos que viven del Estado, ¿no? y entonces, que generaron la dependencia, pero que ellos mismos se convirtieron en absolutamente dependientes del Estado porque viven de él. Incluso yo pensaba a veces que, analizando material empírico, que los delincuentes, todo el discurso punitivista, a veces también, uno podría también pensarlo con esa trama del negativo del mandato neoliberal, ¿no? O sea, es el que niega que el esfuerzo, el trabajo y la autorrealización pasa por sí mismo y acepta que se lo voy a sacar al de al lado. O sea, el delincuente es alguien que acepta eso, ¿no? Entonces también puede la figura del dependiente como... derrotado. Claro, es alguien que aceptó ser derrotado, tanto que salió a la calle e hizo de eso su vida cotidiana, ¿no? Entonces, como que eso, me parece que el planero es un nombre, pero tiene la peligrosa posibilidad de modularse con distintas identidades. Que va avanzando lo que... Sí, y ahí también pienso que hay algo, esta Elizabeth Young Breuel hace una tipología de prejuicios para sortear esa ambivalencia de estas dos tendencias. Lo que ella, como la salida de ella, es hacer una tipología del prejuicio. Entonces, una modalidad es el tipo de carácter asociado al prejuicio antisemita, otra es asociado al prejuicio del género y otra es asociada al racismo, ¿no? Y ella construye como distintos vínculos con los otros en cada prejuicio. Pero lo que el material empírico vuelve claro es que
está bien, un esfuerzo de hacer una tipología siempre es modelizar y abstraer, pero vuelve claro que eso se entremezcla todo el tiempo y que hay algo que se repite, digamos, ¿no? Se entremezcla todo el tiempo y al mismo tiempo, ¿no? Como aparece con tramas distintas. Eso hoy es el del dependiente. Así como el judío en los años 40 en Europa podía ocupar un lugar clave, digo, y por eso digo, que uno lo puede entender desde leer a la cuestión judía de Marx, digo, ese lugar, no era uno más el judío, ¿no? A pesar de que no fue el único como que sometido a un holocausto, digamos, pero ocupaba un lugar especial en el discurso capitalista del siglo, de ese momento, ¿no? Bueno, hoy creo que el dependiente, en estas distintas modulaciones que podríamos encontrarle, ocupa un lugar especial. Y las distintas modulaciones también hacen a distintos tipos de vínculos con el otro, ¿no? A uno, esta cuestión, ¿no? A uno se lo quiere exterminar y a otro se lo quiere sostener en su situación de minoridad, no siempre el vínculo con el otro, pero siempre se proyecta una hostilidad. En los discursos digo, incluso en los mismos grupos focales hay algunos que lo que quieren es controlarlos y otros lo que quieren es castigarlos, ¿no? Bueno, control y castigo, ¿no? Son como dos caras de la misma moneda. Eso como me da un pie a algo que pensaba mientras te escuchaba y que surge con esta del dependiente, ¿no? Como que en esa proyección la hostilidad va hacia ese que hay que representar o parece representar la debilidad que el sujeto quiere negar, algo así, ¿no? Ahora está muy claro el lugar de el otro es el débil o por qué el otro dónde está la debilidad y dónde se transfiere. Ahí hay un movimiento de la debilidad y hay el texto sobre el prejuicio de Adorno y Horkheimer lo pone claramente en el ejemplo de la escolarización, ¿no? Cuando el niño va y golpea y le hace bullying al otro, en realidad intenta negar su propia debilidad buscando al más débil y golpeándolo. Pero también hay otro juego, me parece, de la violencia relacionado a que el sujeto del prejuicio, y que por ahí apareció menos nombrada o no apareció tanto, que es esa doble valencia que tiene el sujeto o el objeto del prejuicio, que es débil por un lado, porque, y necesita ser débil para que pueda yo aplicarle la violencia y esa hostilidad, pero a la vez se lo imagino, se lo fantasea muy poderoso, digamos, ¿no? Capaz de tejer redes de alianzas, de controlar la vida, no permitirme la autorrealización. Entonces, eso está muy claro en el antisemitismo, ¿no? Pero en las formas del prejuicio actuales puede estar más perdido, o por lo menos separado, ¿no? Porque digo, cuando aparece el planero está muy claro porque es débil, porque no se puede autorrealizar, pero a la vez, si necesita control, es porque es capaz de algo que yo fantaseo que puede hacer, ¿no? Lo mismo, el mecanismo de control parece estar mostrando esa idea de el poder del otro. Es mucho más fácil en el político es poderoso de por sí. Claro. Pero bueno, no sé si hay algo de eso que hayas visto, que haya surgido. Se me ocurre igual que también está la fantasía, la omnipotencia en esta idea de el planero como que cobra más que yo, que juntó todos los planes y al final cobra, no sé hoy cuánto sería, 1 millón de pesos, porque siempre se va actualizando, claro, porque ¿no? Es vivo. Hace unos años era 100.000 pesos, ahora seguro mucho más, la fantasía, ¿no? De que es vivo el planero, claro. No es tanto a alguien a quien ha minorizado, a quien hay que cuidar, hay que controlar para que no derroche, no gasten lo que no tienen que gastar, sí, pero es más la lógica de la disciplina, ¿no? Hay que disciplinar para que deje de ser un desviado, o sea, como que hay algo de eso, que no es el control del cuidado, es el control de la disciplina, porque tiene una capacidad de eso, la viveza, entonces, sí, no sé, ahí me parece que funcionan también asociadamente en el planero, esta omnipotencia y esta debilidad que es parte del mecanismo, pero al fin y al cabo
el otro puede ser sometido a las violencias más crudas porque se lo imagina como potente, claro. ¿no? Entonces... como amenazante. Como amenazante. El tema es la amenaza. Claro. Entonces, no es... Hay otro ejemplo sobre eso que decías vos de la charla con los medievalistas, que es un estudio que hace Roger Bartra sobre el mito del salvaje. En realidad lo ponen más como mito, pero analiza cómo las sociedades europeas de los inicios de la colonización tenían una construcción fantasiosa del salvaje que no tenía nada que ver con los indios que encontraron, y era una forma de unificar la comunidad y existía, digamos, y había todas representaciones pictóricas y representaciones arquitectónicas del salvaje, que está bueno pensarlo. Eso me pareció muy interesante. No, y efectivamente yo también cuando escuchaba esa presentación sobre los judíos en Inglaterra del siglo II, la interpretación que traía como posible de por qué había un discurso antijudío tan creciente cuando no había judíos, tenía que ver con la necesidad del catolicismo, o sea, como esta idea de hay que mirar al sujeto del prejuicio y no al objeto del prejuicio para entender cómo funcionan los prejuicios. Bueno, hay que estudiar entonces al catolicismo del siglo II para entender por qué en ese momento necesitaba legitimarse, ¿no? Entonces construir una identidad católica, y para eso oponía a un otro, ¿no? Oponía a un otro que era imaginario, nadie había cruzado un judío en su vida, no es que había una amenaza real, ¿no? Porque esto era lo que estaba en discusión historiográfica. ¿Había una amenaza real de que esos sujetos se vuelvan al judaísmo? Claro. O que compitieran las dos feligresías, como que había una competencia, y la verdad es que no parecía ni tampoco hubiera rispideces con la población judía, pero ni siquiera era real la competencia en ese momento. Entonces era solo la necesidad de fortalecerse como identidad, ¿no? Es decir, la búsqueda de legitimidad. La búsqueda de legitimidad a través de la proyección de la hostilidad hacia afuera, hacia un otro, ¿no? Y me parece que algo de eso es lo que está haciendo hoy el neoliberalismo con los dependientes en general. No sé, yo tengo una última. Dale. Que es, se me ocurrió mientras te escuchaba también, que como el prejuicio que hoy tenemos hace mucho más difícil una lucha contra el prejuicio, una forma de desactivarlo, la multiplicidad de las formas en que aparece. Porque antes, si vos decís, bueno, analizar el fascismo, hacer la crítica del prejuicio en el fascismo y cómo usaba el antisemitismo el nazismo, no hay una tarea fácil, porque no lo es obviamente, pero el objeto de crítica es más unívoco, es uno, sabes a dónde está. Después cuando ya empieza el análisis de la industria cultural y el cine en Estados Unidos, eso se va desplegando, ¿verdad? Y hoy en día tenemos una multiplicidad de formas en que aparece el prejuicio, una multiplicidad de sujetos poderosos en el criptobro, el gimbro, el que se mete crea estafas piramidales y vende cursos por internet, una multiplicidad de los débiles o de los dependientes, de tramas, exactamente. Eso por un lado, ¿qué tan complejo se vuelve una crítica del prejuicio en estas condiciones? Y en segundo lugar, si tenés alguna reflexión de cuál es el rol que hoy tienen las redes sociales en eso. No, creo que justamente está muy en muchas tramas el prejuicio, y que el desafío de una crítica que haga ese foco tiene que ver con visibilizar la estructura común, en este caso claramente, en este momento claramente, justamente por eso, ¿no? Como que lo que se vuelve más peligroso es la diseminación y la invisibilización de que hay una misma estructura funcionando. Entonces hay que buscar esa trama común, no sé, yo hago estos intentos, claro. pero entonces también es buscar cuál es la trama común del neoliberalismo en esos sujetos del éxito, ¿no? Que vos también nombrabas, que muchos aparecen en redes sociales. Entonces, ¿cuál es la trama común de ese discurso? ¿Cuál es la trama común de los prejuicios que esos discursos como movilizan, ¿no?
o sea, del otro, ¿no? De cuál es el otro común que hay, está detrás de esos muchos otros. Me parece que como mostrar las estructuras comunes es parte del momento crítico hoy. Y después, el rol de las redes sociales, y bueno, para contestarlo rápido y desde un poco lo que presenté hoy, creo que tiene que ver con este proceso de cosificación de la conciencia que Adorno y Horkheimer pensaban, cómo la industria cultural promovía ese tipo y ahí es clara, a mí me encanta esa cita de la industria cultural, la que habla del que se suplanta en el proceso del esquematismo kantiano a partir de la industria, ¿no? Y bueno, eso es muy fácil de explicar hoy en relación a cómo hacen eso los algoritmos, ¿no? Los algoritmos no es que clasifican como hacía la industria cultural naciente, haciendo categorizaciones del público, ¿no? Que era lo que hacían en la organización. Bueno, había un público de ama de casa, que le va a venir bien esta película, ¿no? Y entonces así es como le evitaba el trabajo de categorizar, ¿no? Porque categorizaba antes, en el momento de la producción. Bueno, ahora categoriza el algoritmo el momento en el que ya está mostrándonos lo que nos muestra, ¿no? Nos categoriza antes porque sabe todo de nosotros, y en ese sentido... o es el propio usuario el que categoriza a través del organismo, se autocategoriza. No, yo creo que ahí el punto es que está aún más inhibido el rol del sujeto, o sea, como que la actividad del sujeto, lo que se vuelve como pasivo cada vez más es la movilización de estructuras subjetivas. El algoritmo hace por nosotros algo que hacíamos nosotros antes, que era, por ejemplo, cambiar de canal, no sé, o sea, ¿no? Hacíamos, nosotros elegíamos eso, y ahora el algoritmo lo hace por nosotros, o sea, hay aún más pasividad, está mucho más pasivo el sujeto en su experiencia cotidiana. Entonces, en ese sentido lo hace aún más susceptible a este tipo de pensamiento estereotipado que es afín, digamos, a movilizar, que los prejuicios movilizan, que es como el primer momento, de algún modo, del discurso prejuicioso. Eso. Excelente. Bueno, muchas gracias.